Buenas tardes, arratsaldeón. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Fundación Caja Navarra en Civicán. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde otoñal y fresca. Como otra vez en otro programa de conversatorios, como es habitual, pues hemos traído en este caso, un artista multidisciplinar y polifacético. David Trueba, bienvenido, David. Muchas gracias. Como es habitual, pues haremos un pequeño recorrido cronológico desde tu infancia hasta ahora, hablando pues, de todas tus vivencias, de tu biografía lectora, de todas esas cosas que al final han influido en cierta manera en tu proceso creativo. Hablaré yo un poco al principio y en un momento dado os pasaré al público el micrófono para que te pregunten lo que quieran, ¿vale? Una breve reseña de la trayectoria de David. David Rodríguez Trueba nace en Madrid, es escritor, periodista, director de cine, guionista y actor español. Estudia periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente completa su formación en Estados Unidos. Como escritor, ha publicado 6 novelas con Anagrama y una novela juvenil con Siruela. La última de sus obras es Queridos niños, en el 2021, y se puede decir que varias de sus novelas han sido traducidas a más de 10 idiomas. También tiene libros que recogen sus artículos y tiene 3 cuadernos breves, también en Anagrama, el último es Mi 69. Y en su recorrido literario ha sido premiado en varias ocasiones con premios como el Premio Nacional de la Crítica de 2008 por su novela Saber perder y el Premio de la Crítica de Madrid por la novela Tierra de Campos. Ha escrito guiones de películas, el primero lo hizo mientras todavía era un estudiante, en la película Amo tu cama rica, y guiones para programas televisivos, ha sido letrista de canciones, escribe en El País, en la revista dominical. En cuanto al cine, ha sido actor en varias películas como Reibach y en la mencionada Amo tu cama rica. Ha sido director de documentales y en 1996 dirige su primer largometraje, La buena vida. A partir de ahí tiene una larga lista de títulos. Destacar Vivir es fácil con los ojos cerrados, que en 2013 fue galardonada con 7 Goyas, entre ellos Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Director. En 2023 Rueda Saben Aquel, con un Goya a Mejor Protagonista Masculino, y señala, por supuesto, su último trabajo, Siempre es invierno, que la ha estrenado este mismo mes. En televisión también hace sus pinitos, dirige programas, hace videoclips y su faceta menos conocida, que es el teatro, el año pasado estrenó en el María Guerrero, ahí es nada, su primera obra teatral que la escribió y la dirigió él mismo, titulado Los guapos. Todo eso. Todo. Bueno, he resumido mucho. El otro día, no sé en dónde, hicimos también una presentación o no sé qué, y el presentador era el Gran Wyoming, y entonces empezó a leer, le habían preparado como, y dice, pero David, a ti lo que te tendrían que dar es la medalla del trabajo. Claro, exacto. ¿Cuánto ha trabajado este hombre? Es verdad, yo a veces lo miro y en muchas facetas diferentes. Sí. El otro día, hablando con esto de Siempre es invierno, que he hecho muchas entrevistas y tal, pensaba, digo, es curioso porque cuando hice mi primera película, en el 96, La buena vida, claro, años 90, década de los 90. Luego, en la década de los 2000, y eso fue una película que tuvo bastante resonancia. En la década de los 2000, Soldados de Salamina, fue una película también que tuvo mucha resonancia. Entonces, un poco te justifica tu presencia en esa década. En el 2013 has dicho Vivir es fácil. También la década de los 2010, ahora 2020. O sea, en el fondo, claro, piensas 4 décadas de... Bueno, pero como de subsistencia, de permanencia, de supervivencia. Empezaste joven. Ya, pero es una profesión que no es raro que desaparezcan mucha gente, porque bueno, aparte de que es muy competitiva, tiene privilegia mucho la novedad, ¿no? En el mundo actual la novedad está muy... O sea, todo el mundo quiere novedad. Entonces digamos que se diluyen muchas personas en la batalla, en el camino, sí.
Y entonces al final uno piensa, bueno, la mera subsistencia es casi ya un mérito, ¿no? Bueno, vamos a Quizá empezar. el mayor de los Perdón. méritos, ¿no? Seguir vivos, activos. Ah, qué existencialista te había quedado eso. Bueno, no, claro, vivos, quiero decir, en estas profesiones, vivos es que Sí, sigues sí, publicando, sí. sigues haciendo películas, ¿no? No es fácil, no es fácil. Cuando eres joven piensas que será más fácil permanecer. O sea, piensas que será difícil tener éxito, o sea, o ser reconocido, pero no le das mucho valor a permanecer porque eres joven. En cambio, cuando vas avanzando, le vas dando más valor a permanecer y menos al éxito puntual o a si una película va mejor o un libro va mejor. Te parecen como accidentes laborales, ¿no? El otro día alguien me decía también de un premio, a lo mejor te darán algún Goya con esta última película, y digo, bueno, pero es que los Goya son como accidentes laborales. Tú trabajas en una obra y tarde o temprano se te cae algo en la cabeza o en un pie, o sea, es normal, porque trabajas con ello, ¿no? Entonces, si trabajas en esto, algún día te dan un premio, y es lo mismo, o sea, no es que lo merezcas, sino que se le ha caído a alguien y estabas tú debajo. Ah, perdón. Bueno, si lo quieres ver así. Yo voy a empezar por la juventud, no, por la primera juventud, por la infancia. Qué bien. Entonces, ese libro. Ese, sí. Eras el pequeño de 7 hermanos. De 8. O de 8, perdón, ya me he comido uno. Y, bueno, no vas mal. 7 hermanos y una hermana. Exacto, es verdad. 8. Y tu madre no te lleva al colegio hasta los 7, 8 años, ¿no? Te tiene retenido en casa. Retenido. No, al revés, se lo agradezco enormemente. Entonces, me tuvo, digamos, como en un periodo, yo creo que también, seguramente para ella, también difícil, ¿no? Una mujer que desde los 18 años ha tenido hijos, tantos, extendidos en el tiempo, y que de pronto ya todos están, unos en la universidad, pero todos en la escuela y tal. Yo creo que cuando yo me eché a llorar en el cole, porque mis hermanos contaban perrerías de algunos profesores y profesoras, pues ella se enterneció, ponle que tampoco era obligatorio, entonces tal, bueno, una cosa por otra. El caso es que me dijo, bueno, ya volveremos mañana, le dijo a la profesora. Yo tenía 3 años en ese momento. Y nos fuimos a casa 3 años tan tranquilos los dos. Y lo pasábamos pipa, la verdad que... Entonces, la pregunta era si aprendiste a leer en casa entonces. No, eso fue un drama. Era tan... Digamos, mi madre no sabía apenas, cuando tenía esa edad de yo, mi madre apenas escribía con mucha dificultad, leía con mucha dificultad, no había ido a la escuela y le costaba, y lo hacía, pero no tenía casi tiempo. Y entonces yo tengo un recuerdo muy vivo de volver del cole, ya estando yo escolarizado, y yo tenía que hacer, porque los compañeros de mi clase habían hecho párvulos, que se llamaba entonces. Sí, entonces sí. Llegaron el primer día de clase y la señorita Cristina repartió unos folios y dijo, escribid vuestro nombre y lo que habéis hecho durante el verano. Esto lo he contado muchas veces, ya me lo habréis oído. Entonces yo me eché a llorar y caían ahí los lagrimones en la hoja de papel, ¿no? Y entonces la señorita Cristina se acercó y dijo que, ¿pero por qué lloras? ¿Qué pasa? Y digo, que es que yo no sé escribir. O sea, pero como algo normal. Y me dijo, pero todos tus compañeros saben escribir, ¿no has hecho párvulos? No he ido a párvulos. No, pues aquí en primero ya hay que saber leer y escribir. Y yo, no, vamos a secretaría. Y entonces me bajó a secretaría y llamaron a mi madre como un poco, yo lo percibía como una expulsión, ¿no? Primer día. Y entonces llamaron a mi madre vino y dijo, ¿pero qué pasa? Y tal. Pues que este niño no sabe ni leer ni escribir. No, claro, por eso lo hemos traído. Y entonces me tuve que ir a casa y muy rápido, mis hermanos mayores y tal dijeron, pero bueno, ¿eres tonto o qué? Si esto es muy fácil, venga, tal. Y entonces me ponían ahí ejercicios y es verdad que la profesora también pues se tomó a lo mejor más molestias y tal. Y conseguí incorporarme y muy rápido, más o menos, los niños aprenden, sobre todo a esa edad, aprendes a escribir mucho más rápido que antes, y de hecho luego cambió el plan de pedagogía nacional y a los niños ya no se les enseña tan pronto a leer y a escribir, sino que consideran que hay que hacerlo, y creo que además mi caso podría ser una muestra de que no era bueno precipitar ese aprendizaje. Yo creo que los niños hay un momento en que es muy fácil
escribir y leer, y a veces lo fuerzan, empiezan con unas cosas fonéticas y tal, y el niño se vuelve loco. Y en cambio hay niños, por ejemplo, mi hermano Fernando, mi madre siempre contaba que leyó él solo sin que nadie le enseñara, y que de pronto iba y leía los títulos del periódico o de la calle y tal, y mi madre, ¿pero quién te enseñó a leer? No, mamá, pero si eso es tal, eso es... O sea, que era muy inteligente en Apuntaba ese sentido. maneras, ¿no? Apuntaba maneras. Pero bueno, el caso es que aprendía... Y hoy que se cumplen unos cuantos años de la muerte de Franco, claro. Recuerdo perfectamente que el 20N yo estaba viendo la tele con los sucesos esos mortuorios del velatorio y intentando leer un libro que me habían regalado que era El Principito, intentándolo leer sin entenderlo, como es un libro que tiene algún dibujo y tal, pero tengo perfectamente grabada la imagen de sentado en el sofá donde se sentaba mi madre, yo con la tele enfrente y viendo allí y tal, mucha tensión en casa porque mis hermanos eran muy protestatarios y mi padre era muy franquista. Y entonces había, claro, mi madre, por favor, hoy no se discute, hoy está de cuerpo presente. Y mi padre se fue al velatorio y esas cosas y tal. Y entonces era como loquísimo todo allí en casa y yo leyendo El Principito, ¿no? Que es un poco lo que ha sido mi vida siempre, que es el mundo ardiendo y tú tan tranquilo. Hilando con esto, eras de un barrio de Madrid, ¿no? Del barrio de Estrecho. Barrio Obrero. Sí, en esos años de infancia, ¿de dónde te venían más los estímulos culturales? ¿De tu casa, que tenías sus hermanos ya mayores, o de la calle? ¿Y en qué manera todo ese estímulo luego ha traspasado a tu carrera? O sea, el gran estímulo obviamente cultural e intelectual eran mis hermanos mayores y medianos, porque los medianos también tuvieron mucha influencia sobre mí, que ya tenían a lo mejor 14 años, tal, ¿no? Y estaban, porque los tres mayores que se fueron temprano de casa, porque eran muy precoces y porque se querían ir de casa, ¿no? Mi padre era muy autoritario, entonces estaban deseando irse. Y entonces yo era muy pequeño, pero es verdad que venían a comer constantemente a los fines de semana, o sea, había mucha relación y yo iba a sus casas. Pero mi gran, digamos, influencia, yo creo, narrativa, fue el mercado. Mi madre iba prácticamente todos los días al mercado de San José, que estaba en la calle Jerónimo Llorente, un mercado popular, y por la mañana, claro, no había niños en el mercado, entonces yo la acompañaba, íbamos juntos, porque mi madre hacía una compra muy grande y tenía que cargar mucho y no teníamos ascensor en casa, entonces pues íbamos ahí y arrastrábamos 8 kilos de naranjas, era todo, ¿no? 20 botellas de leche, era una cosa... No había empleados de Globo, no había empleados de supermercados como hay ahora. Entonces la fruta y de hecho luego cuando yo iba al cole era muy habitual que mi madre por la mañana dijera ¿quién me coge el carro al volver? Y tal, porque ella dejaba el carro en la frutería y nosotros lo subíamos. Porque mi madre tenía problemas de vértebras también, tenían que colgar porque tenía pinzamientos en las vértebras, vértigos, ya yo nacido, ¿no? Sí. Y bueno, el caso es que en el mercado íbamos y los vendedores del mercado y la frutera, el pescadero, el carnicero, eran muy gente con un poderío, siempre lo han sido, los tenderos, salvo algunos que son menos dotados, pero en aquel tiempo yo creo que eran muy dotados para las relaciones como sociales. Y entonces eran gente que contaba, informaba un poco de lo que pasaba, del barrio, de tal, y contaban muchísimas historias. Y el hecho de que apareciera un niño era para ellos como también agradable, porque estaban acostumbrados sobre todo a las señoras, ¿no? Entonces de pronto aparecía un niño de 5 o 6 años allí y era como, ¡ay, hombre, David, tal, quédate un rato aquí conmigo! Y entonces me quedaba en la trasera de la frutería, y entonces empezaba, ¿sabes lo que me pasó ayer? Tal, no sé qué, no sé cuántos, y el otro, no, ¿por qué? Esta señora que ha venido ahora a comprar, esta señora, a su marido lo mataron en la guerra y entonces ella ha criado a tal y el hijo, pero el hijo ahora está haciendo la mili en no sé dónde. Y era como, ok. Entonces era como muchas historias. Y me daba cuenta de cómo se captaba la atención de las personas, con el humor, con la dosificación de la información, con elementos que luego ha habido gente que ha tenido que ir a aprenderlos a una escuela de letras, ¿no? Sí. Y yo lo aprendí de un carnicero, de una frutera. Aparte me gustaba mucho la nieta de la frutera.
Y entonces la nieta volvía como al mediodía, era como, yo la recuerdo bellísima, ¿no? Era muy deportista. Siempre me han gustado mucho las mujeres deportistas, o sea, las mujeres... O sea, siempre me han molestado los hombres fuertes y me han gustado mucho las mujeres fuertes. Y en cambio los hombres lo considero un rasgo de debilidad, ser fuerte. Es porque no están seguros de sí mismos, entonces van a un gimnasio a ver si se ponen cachas. En cambio las mujeres es un rasgo de personalidad también, a veces esas mujeres así resueltas que se echaban al patio a jugar con los chicos y tal, ¿no? Y entonces esta chica, la niña esta, era la hija, la nieta de la frutera, era muy atlética. Y lo digo por lo siguiente, porque en muchas ocasiones, ya yo yendo al cole, un poco después, yo recogía el carro para verla, a ella. Claro. Porque ella volvía a la misma hora que volvía yo, de clase. Ella iba seguramente a un colegio de chicas, yo iba a uno de chicos allí, los salesianos. Y entonces yo, mamá, no te preocupes, yo te traigo el carro. No, hijo, que pesa mucho, que vaya alguno de los mayores y tal. No, no, yo te lo traigo, yo lo traigo. Y entonces era por ver a la chica, no por ayudar a mi madre. Y entonces ella me veía a mí sacar el carro, me abrían la parte de atrás, entonces sacaba el carro ahí lleno de fruta, porque a mi madre le gustaba que comiéramos mucha fruta. Y entonces lo sacaba ahí y entonces ella me decía, anda, deja, David. ¡Fuas! Cogía, lo levantaba y yo, ¡qué fuertes! Y fructificó. Y desde entonces estoy enamorado de mujeres fuertes, que me cogen ellas a mí en brazos, que les digo, oye, ¿podrías llevar esta maleta que pesa mucho? Sí, sí. ¿Fructificó la relación? Bueno, no o sea, bueno, no había intención por mi parte en ese momento, no creo que hubiera ni intención erótica, era un amor muy puro. Platónico, Sí, no. Ahí luego yo ya dejé de ser tan generoso con mi madre. Y ella ya nos pegábamos por quién iba, quién no iba. Has nombrado ahora el colegio de los... Pero era una casa sin ascensor y había que subir el carro, clan, los 2 pisos y tal, hasta casa y tal. Y para mi madre era muy duro. Mi madre se destrozó la espalda con estas cosas, claro, tenía... Que mi madre era muy fuerte también, y muy flexible, porque siempre la recuerdo haciendo unas flexiones de estas que tocaba la punta de los pies y tal, pero se cargaron su espalda, y mi madre tenía muchos problemas de espalda. No era una mujer doliente, que luego he conocido algunas también, de estas que han abrumado a sus hijos y a sus hijas con sus dolores y sus... Horrible, pobres. He vivido con amigas mías que era como... Las madres, madre mía, qué pesadas con los dolores y tal. En cambio, mi madre no se quejaba nunca, pero tenía muchos problemas. Y como mi hermano mayor era médico, pues se dio cuenta muy rápido de eso y la trataban en sitios y la llevó a doctores que pues descubrieron que tenía las vértebras pinzadas, que había que colgarla, que tenía una arritmia de corazón. Mi madre estaba hecha amigas, pero era muy fuerte. Vaya homenaje a tu madre. Sí. Que fuiste educado en el Colegio de los Salesianos, ibas a un colegio católico. Fuimos una generación que rompimos un poco con esos referentes, ¿no?, católicos y atravesamos un poco la transición, más que política, yo creo que fue un poco social, cultural, ¿no? Y estoy viendo últimamente... Bueno, yo me he dado cuenta con el tiempo que tengo muchos referentes católicos metidos dentro de mí. Sí, te iba a preguntar que ahora el otro día leía en el Cultural una escritora navarra, Laura Chivite, que hablaba como que hay una moda de Dios ahora, que está de moda. Sí, no, claro, están los domingos, está Rosalía. Sí, eso es diferente. ¿Qué opinas de esto? No, bien. Los domingos me gustó mucho. Rosalía me hablo de la moda de Dios. De la vuelta. De Dios. Bueno, la vuelta de la espiritual. Yo creo que a lo que se refiere no. Yo no creo que nadie se vaya a meter a monja de clausura. Yo he estado en monasterios de clausura y los que van allí son gente que no son el personaje de esa película. Y lo digo con cariño hacia la película, que me gustó mucho. Pero en general, siempre, tradicionalmente, ese tipo de convento o de monasterio tiene... Yo fui invitado al monasterio de Silos, mi primera novela la acabé en Silos porque conocí al abad en una entrevista de televisión, en la entrevista en Valladolid. Estábamos allí esperando a que nos entrevistaran y había un señor joven y yo muy jovencito también. Empezamos a charlar y resulta que era el abad de Silos. Y yo como, ¿qué me dices? Y tal.
Y empezamos a charlar de cine, de Buñuel, porque él había estudiado en Roma. Y entonces me invitó a ir a Silos y yo le dije, ostras, pues te estoy acabando una novela que en mi casa hay mucha gente, no tengo espacio, pero yo vivía todavía con mis padres. Y me dijo, pues Silos vas a tener el silencio más absoluto. Y los monjes, y había un convento de monjas en Villamayor, no lejos de allí, el perfil, todo era un perfil, ahora se ha latinizado y africanizado, pero porque era mucho emigración, era mucha pobreza, y de vez en cuando alguien de una familia rica un poco Illuminati, ¿no? Sí. Pero yo tuve un amigo también que iba con uno de mis hermanos a la facultad y se hizo franciscano y era un chico de muy buena familia, de mucho dinero, pero era porque quería ayudar a los demás. Y rápido del convento no le aceptaron porque él quería ser franciscano. Y en el convento estaban fumando y viendo la tele. Y él escribió una carta al obispo a decirle, oiga, yo me he hecho monje para ser monje, esto es un cachondeo. Y entonces el obispo le llamó a capítulo y le dijo, es más fácil cambiarte a ti de sitio que cambiar a los del convento. Que eso es lo que pasa en un convento. Y entonces le mandó de párroco a unas aldeas y es un hombre feliz. Feliz porque ayuda a la gente, que era lo que él quería. En general, uno de clausura no ayuda a nada. Están allí pues haciendo un huerto. Y cantando, porque los de Silos cantan muy bien la misa gregoriana. Y yo lo pasé muy bien y acabé la novela. A lo que me refería con que dentro de mí hay valores, esto es que yo siempre por mis padres, más que por el colegio, mis padres eran personas muy creyentes y tenían un comportamiento en la vida de lo que yo llamo de católico de verdad. Personas muy, muy preocupadas por los desfavorecidos, porque la gente no se quedara, si ya teníamos algún amigo que no podía ir por Navidad a sus ciudades, a sus pueblos, por supuesto había que llevarlo a casa. O sea, eran cosas muy, muy claras. Mi padre recogía gente en autostop constantemente y los traía a comer a casa. Y mi madre, ¿pero quién has traído? No, que acaba de salir de la cárcel este hombre y tal, y hay que ayudarle, y todos allí. Dios mío. Y ese comportamiento yo lo valoro mucho y lo tengo dentro de mí. Y también había algunos mitos del cristianismo, el propio Jesucristo, que siguen formando parte un poco de mi educación social, no tanto religiosa. Yo soy una persona de una cierta espiritualidad, pero muy intelectualizada. En cambio, en estas cosas de valores sociales, reconozco que cuando a mí, por ejemplo, piensan gente que yo soy de izquierdas, yo les pregunto, ¿pero por qué pensáis que soy de izquierda? ¿No? Por esto. Y digo, pero esos son valores cristianos. Podría ser totalmente una persona de salida de una iglesia, ¿no? Como de cura obrero, ¿no? De cristiano de base. Cristiano de base y tal. Porque todos mis valores son esos. Más o menos yo veo todo lo que hicieron los curas de barrios, y Estrecho no era una excepción, porque has dicho antes la calle. Mi madre no quería que saliéramos a jugar a la calle. A veces salíamos, pero el barrio era muy peligroso entonces. Y hubo muchísima droga y hubo muchísimo asentamiento también de pandilleros. Había unas bandas entonces que aterrorizaban a los barrios y en Estrecho había una. Y mi madre tenía mucho miedo a las navajas, no a las pistolas y tal, pero sí a los grupos así de navajeros que te quitaban, pues a veces si tenías un chubasquero o unas zapatillas. Entonces todo esto vivíamos un poco con cuidado, ¿no? Pero bueno, o sea que mi madre prefería casa y entonces siempre decía, vuestros amigos que vengan aquí a casa. Y entonces mis amigos la querían mucho por eso. Bueno, pasamos de la adolescencia al principio de la juventud. Entras en la universidad en el 87. Haces una película que se titula Madrid 87. Me ha hecho gracia esto. Porque trataba de una chica que era estudiante de periodismo. Que conocía a una estrella del periodismo. Ahí empiezas a hablar un poco, dices que ese año empieza España a echarse la siesta, no sé qué significa esa expresión, y ahí empiezan un poco, te vas entre medias de la universidad te vas a Estados Unidos a estudiar, ahí empiezan un poco los primeros brotes de tu carrera, ¿no? ¿Qué leías entonces en ese momento? Porque esos libros de esa época suelen marcar bastante a la persona, ¿no? Bueno, leía mucho. En ese momento leía mucho, sí. O sea, yo ya a Estados Unidos me voy ya habiendo vendido 2 guiones y por lo tanto ya un poco como con una actividad profesional. Entonces a Estados Unidos voy a estudiar guión, porque yo había vendido 2 guiones, pero pensaba, pero si no he estudiado esto, tiene que haber cosas que yo no sé hacer.
y que estoy haciendo mal o que me cuestan más porque no me he preparado, ¿no? Y entonces había oído hablar de esa escuela y mi madre había tenido también unos parientes cántabros que habían emigrado, unos a Miami y otros unos a Cuba, y finalmente Miami después de la revolución, y unos a las minas de California. Y un hijo de un tío de mi madre, un tío mío, era ginecólogo, tenía su propia consulta cerca de Los Ángeles. Y entonces yo de pronto, como les conocía, porque venían de vez en cuando a España, yo pensé, bueno, o sea, tengo unos familiares cerca de Los Ángeles, hay una gran escuela de cine en Los Ángeles, bueno, puedo conseguir, digamos, que me echen una mano allí, que luego al final llegas allá a Los Ángeles y descubres que es que viven a 2 horas y media de Los Ángeles, con lo cual no puedes, o sea, vives con ellos los primeros días hasta que te buscas tu propia subsistencia, pero la verdad que me ayudaron porque eran gente encantadora, sobre todo los mayores, que claro, adoraban a mis padres, sabían que la familia que éramos y tal. Entonces, de pronto me aceptan en esa escuela y me tengo que ir y dejo 3 asignaturas que me quedaba por presentarme de periodismo, las dejo sin hacer y al día de hoy no tengo el título, no tengo acabada la carrera. Cosa que a mi madre le fastidió muchísimo y me pedía siempre que lo acabara. Y el otro día tuve que ir a secretaría porque estábamos presentando la película en la Complutense y mi hijo está acabando la carrera allí. Y entonces subí a la secretaría a preguntar qué tenía que hacer yo para acabar la carrera. Y las chicas se reían, las de secretaría. Me mandaron todo lo que tengo que hacer como 6 o 7 asignaturas, ¿no? Se ha puesto cuesta arriba la cosa. Yo pensaba que me iban a dar el título allí por la cara. Tampoco sirve para mucho de decir el título de periodista, como bien sabéis. Entonces, bueno, no, leía de todo. Leía muchísima novela negra en aquel entonces. Todo Stephen King lo leía, era un lector total. Y luego leía mucho existencialista, leía, por supuesto, El guardián entre el centeno que tienes aquí, muchas novelas norteamericanas, novela francesa, mucho Sartre, mucho Camus, muchas cosas así que tenían su importancia en aquel momento. Sí, no sé, mucho Scott Fitzgerald, Hemingway, esa generación era como muy mítica, y más todavía si encima estabas estudiando periodismo, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas mucho, me marcaron mucho, ¿no? Novela española, por ejemplo, leía sobre todo Baroja, me gustaba mucho, porque mi hermano mayor era médico y le gustaban mucho los médicos que habían escrito. Ciencia, ¿no? Y entonces Baroja le tenía como en un gran pedestal a él y a Chekhov como médicos que habían hecho historia de la literatura. Entonces eso para un médico siempre era como... Ahora los médicos son más técnicos, ¿no? Que es una pena, porque antes eran como más humanistas y por eso escribían. Algunos todavía lo hacen, pero es muy bonita la combinación médico-literatura, ¿no? Luis Martín Santos, también, un gran escritor, ¿no? Mucha gente. Y bueno, y leía eso, claro, empecé a leer mucho British, lo que llamaban el Dream Team, que llamó Herralde, que eran Martin Amis, Julian Barnes, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro. Vale. Y esos los leía, y luego un poco por también influencia de Azcona, al que había conocido, que lo tienes aquí. Azcona, la generación de Azcona, había unos escritores muy potentes que me gustaron mucho cuando los leí, que eran el Jarama de Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Josefina Aldecoa, su mujer, Carmen Martín Gaite y de Carmen Laforet. Estos escritores y escritoras fueron como bastante formativos, importantes, y llegaron un poco porque eran generación de posguerra. Sí. Y Azcona era esa generación, entonces él me decía, tienes que leer a Aldecoa, tienes que leer ¿has leído nada de Carmen Laforet? Lee nada. Claro. Ya verás qué moderno. Y era como muy aleccionador. Y entonces, leía mucho. Dices que empezaste a ser narrador desde muy pequeño para que te hicieran caso, ¿no? Usabas el humor y contabas cosas para que te hicieran caso en tu casa. Entonces, tus primeros trabajos como en el mundo de la cultura fueron el guión. Lo primero que hiciste fueron guiones, ¿no? ¿Escribías? Yo empiezo a escribir, vamos a ver, es un poco...
porque es bonito, porque escribí un libro, un cuadernito de estos de anagrama que se llamaba Ganarse la vida, sí, donde cuento exactamente el proceso, es muy natural. Cuando yo empiezo a leer y a escribir, sí, y soy consciente, porque ya tengo una edad, de que eso no es solo una cosa escolar, sino que eso te abre un mundo. Yeah. Que es que muchas cosas que te interesan o que te tal, puedes escribirlas como cuento. Y entonces ahí empiezo a escribir y ahí son muy importantes mis hermanos mayores, los tres mayores, porque mis tres hermanos mayores vienen a casa el fin de semana a comer o tal, y preguntan, ¿has escrito algo? Y entonces yo les tenía preparado lo que había escrito durante la semana, lo que fuera, que era pues un cuento, una revista, no sé qué, estoy hablando de 8 o 9 años con la máquina de mi padre y una cosa muy primaria que conservo porque ellos también conservan algunas cosas. Y entonces me las compraban. O sea, yo empiezo a escribir por dinero. Es decir, no hay ningún romanticismo. O sea, me daban 5 duros, les hacía ilusión. Yo creo que cualquiera, a vosotros estoy seguro que si un sobrino, un nieto, un tal, escribe y veis que el dinero puede ser una razón para que escriba un cuento, para que tal, pues lo incentiváis. Y mis hermanos sin darle mucha importancia, pero yo ya hacía esos libros y arriba ponía 25 pesetas, ¿no? Y luego ya los subía a 50, porque tengo algunos guardados que ya son 50 pesetas, que era importante. Vaya negocio. Entonces llegaban y decían, venga, tal, o te lo pago la próxima semana, no sé qué. Y mi padre, que también era muy particular, mi padre hacía una cosa todavía más graciosa, que era que si venía algún amigo suyo o alguna pareja de amigos, que a mi casa venían constantemente visitas los fines de semana sobre todo. Entonces decía, si le recitas un poema, te doy 5 duros. Y entonces yo me subía a una mesa o a una silla y entonces, con 100 cañones por mano, el viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. No, de por mayo era por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria, y mi padre, zasca, y yo, adiós, y me iba. Buenas tardes. Buenas tardes. Me daba mucha vergüenza, pero el dinero lo puede todo. Lo que te quería preguntar es, ahora escribe mucha gente. Demasiada, incluso. Escribe mucha gente, igual también porque hay más preparación académica, hay más preparación intelectual, te puedes apuntar a talleres. Claro. La pregunta es, ¿tú crees que hay una parte de don en el acto de escribir? De don, sí. Como de que estás tocado por ese... Sí, que te viene de dentro. No lo creo. O sea, probablemente algo hay de cultura narrativa, ¿no? de una persona que escribe bien en su formación, ¿no? Es decir, la importancia que ha tenido el contar o el escuchar. Es decir, si habláramos con los grandes escritores encontraríamos seguramente muchos nexos comunes. Es decir, se han criado al lado de gente que contaba y que contaba cosas. Y que no tiene por qué ser necesariamente un familiar, puede ser una persona que han conocido de manera azarosa. Sí. La frutera. O un profesor o algo. Hay siempre elementos de narrativa oral. Y eso podría ser el don de la narrativa oral. Pero luego yo creo que lo que hay ahora es que hay mucha gente que la escritura complementa un poco tu vida, ¿no? Y mucha gente lo hace por hobby, cosa que antes era impensable, que una persona por hobby llevara un diario o escribiera, era muy raro y tenía que ser una persona muy culta, ¿no? Entonces, claro, se ha expandido mucho, mucha gente escribe y luego se publica muchísimo. Entonces, las editoriales, en cuanto alguien tiene una mínima relevancia, ya sea en el deporte, en los medios de comunicación, entre influencers, entrenadores personales y tal, le dicen, oye, ¿cuántos seguidores tiene este tío? 300.000, pues a lo tonto va a vender 5.000 libros, ¿no? Y con eso ya tiran, entonces le encargan un libro a todo el mundo. Yeah. Y por eso en las ferias ahora de los libros es como... da como abruma, ¿no? La cantidad de gente que hay firmando. Cuando yo era niño firmaban 2 o 3 escritores en la feria, y el fin de semana aumentaba un poco y a lo mejor había 20. Pero eran todos escritores. Yo iba con mi madre y le pedíamos firmas pues, a José Luis San Pedro, Antonio Gala, tal, pero no era lo masivo de ahora, ¿no? Que van los padres, se ponen a la cola de un influencer porque su nieto les ha pedido que le gusta el Rubius o una cosa así, ¿no? Que yo eso
siempre pienso que con la literatura no tiene nada que ver. Eso nosotros nos llevaban al circo o nos llevaban a cosas así con total naturalidad y es donde deberían llevarles ahora. Mira, el que sale por la tele. Esa cosa, ¿no? Es una cosa como de feria, ¿no? Sí, un poquito, sí. Sí, es verdad que se llama Feria del Libro. O sea, Sí. pero es un poco... En 1996 haces tu primer largometraje, que Sí. por esto de la serendipia tiene las mismas cifras que tu año de nacimiento. 96-69, ¿verdad? Tienes 27 años. El 6 y el 9, sí. Eres muy joven y ya tienes un hermano que ha ganado un Oscar en ese momento. Sí, que sí. yo no sé si eso ayuda o al revés. No, o unos da años, más presión. El año en que ganó el Oscar, mi hermano, un amigo mío, que sabía que yo me dedicaba y me quería dedicar, me dijo, con total franqueza y cariño, me dijo, dedícate a otra cosa, tío. Después de ver la sí, película. Sí. No, claro, porque ganar el Oscar, es que ahora, Sí. hasta después de él ya lo han ganado más gente, pero en aquel momento el único español que lo tenía era Buñuel, que lo había ganado con una película francesa, y Garci, que lo había ganado, se decía, por la cosa de la transición española, que había que dar un premio a que España abría sus horizontes y tal. Y que no tenía un gran aprecio, quiero decir, la película entre el mundo cinéfilo y tal. Pero bueno, tenía mucho mérito, ¿eh? Pero lo gana Fernando y entonces este amigo mío, con todo cariño, me dice, dedícate a otra cosa, tío. Es que no vas a poder nunca superar eso. Y me lo decía con una cosa que tenía una lógica aplastante y que a mí me hundió, o sea, moralmente, pero al mismo tiempo me tranquilizó porque estaba de acuerdo con él yo. Y entonces pensé, bueno, no le voy a superar porque es insuperable. Y aparte hacía películas muy, muy populares, Fernando, tal. Entonces yo decía, bueno, pero haré otra cosa. Haré otra cosa. Yo haré mi cosa. Claro, y gracias a eso he vivido muy, muy liberado de la presión del triunfo, de la presión de tal, porque yo sabía que iba a ser un fracasado siempre. No, de hecho, cuando gané la pregunta que te quería hacer era si el hecho de hacer tu primera película, no por tener un hermano, que es la cosa práctica, ¿qué te había ayudado a ti a llegar al proceso creativo de hacer una película? No, no lo práctico, yo hacía cortos con mis amigos en el instituto, cuando me fui del cole, y en el cole todavía hacía cortos, y como muchos también querían hacer cortos, gente que yo conocía no sabían escribir, entonces me pedían que los escribiera para ellos o con ellos y tal. Entonces yo estaba muy relacionado y había hecho guiones. Vale. Entonces cuando yo hago un guión de una película que se llama Los peores años de nuestra vida, que es una película que tiene muchísimo éxito, muchos productores comienzan a llamarme para que dirija. O sea, es decir, queremos hacer tu primera película, tal, no sé qué, no sé cuántos, y se juntan 3 productoras para hacer mi primera película que yo decido escribirla, ¿no? O sea, que era una, digamos, evolución natural, pero es verdad que era un paso, ¿no? Claro. Era un paso. Claro, había un salto ahí. Había un salto, pero el salto era como muy progresivo. O sea, yo venía de ya dirigir alguna cosa en la tele, de hacer los guiones, haces guiones que tienen películas de éxito, y entonces la gente es como, bueno, como pasa ahora, ¿eh? Ahora en cuanto un chico o una chica hacen 3 o 4 guiones de cierto éxito, lo siguiente es, oye, ¿quieres dirigir? Pues sí. Ya. Y esto es lo que quiero hacer. Y entonces yo tenía una historia que era más mía, que yo estaba escribiendo un poco pensando, esta ya no la voy a vender a otro, y dije, pues quiero hacer esto. Y era La buena vida, ¿no? Y sí, y era... Bueno, vamos a pasar el micrófono. Y ese fue el principio del público, fin. que pregunten. No, te decía, perdona, lo del fracaso es que cuando me dan el Goya por Vivir es fácil o los Goya, voy al colegio a recoger a mis hijos al patio, y una madre me dice, David, ¿puedo hablar un momento contigo? Que era enfermera, o será todavía. Y era madre de un niño también, como mi hijo, más pequeñitos y tal. Y me dice, te tengo que decir una cosa, David. Tú no eres un fracasado. Y entonces le miro así, digo, ay, gracias. Digo, ¿pero por qué lo dices? Digo, claro que no soy un fracasado. Dice, no, es que te he oído en una entrevista que has dicho que aunque te den los premios, tú por dentro siempre te sientes un fracasado. Y digo, no, pero bueno, a lo que me refería
era que nunca podré, o sea, es decir, nunca podré superar lo que yo considero triunfar. O sea, triunfar es una cosa, es que es estratosférica, ¿no? Que en la que yo no estoy. Eso está Cristiano Ronaldo, Messi. Y entonces, claro, digo, pero no pienses que digo eso de fracasado como una cosa con pesadumbre. La digo como una liberación. Es decir, que yo no tengo que cumplir ante nadie. Porque ante mí yo ya sé que soy una persona... Y entonces, no, pero David, no te puedes flagelar así. Digo, no, que no me flagelo, si yo soy feliz. Tú tranquila y tal. ¿no? Tranquila. O sea, que fue bonito que la mujer se preocupara, pero vamos, no... Es verdad que si lo dices suena un poco duro, fracasado, porque yo soy una persona exitosa. Porque puedo vivir de lo que me gusta, que es increíble. Hago todas las películas que he hecho, son responsabilidad mía. O sea, ninguna ha sido que me hayan venido con un encargo o me hayan obligado a decir, oye, tienes que hacer esto para sobrevivir. Mis libros menos. Entonces eso es el culmen de una carrera, de una vida. Poder tener la misma, digamos, actitud que tenía cuando a los 15 años yo escribía algo era porque quería. Y yo ahora cuando me pongo a escribir es porque quiero. O sea, a mí nadie me dice, ahora se llevan las novelas históricas o ahora la película con no sé quién. Yo hago una cosa y digo, ¿queréis publicar esto? Sí. ¿Queréis producir esto? Sí. Si dicen que no, a casa, a hacer otra cosa. Pero, y por eso no me considero, digamos, un fracaso. Pero lo que sí digo es que cuando la gente dice el éxito, una vez se me ocurrió decir en una entrevista que el éxito, por ejemplo, es que te entrevisten en El País Semanal. Y a mí nunca me han entrevistado en El País Semanal. Entonces, tengo pruebas fehacientes de que no tengo éxito. Tengo otra cosa, soy un superviviente. Pero bueno, ¿alguien quiere preguntar, por favor? Sí, el micro, ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Al revés, encantado. ¿Está encendido? ¿Sí? ¿No suena? Ahora. Me ha hecho ilusión oír que eres de Estrecho, porque yo cuando me fui a Madrid en el 84 viví 7 años ahí en Madrid y mi último piso fue en la calle Olías, no sé si la conoces. ¿Juan de Olías? Juan de Olías. ¿Qué dices? Sí, me saqué el cerca. carnet en la autoescuela Palomino. Palomero. O Palomero. Y me ha hecho muchas gracias. Ah, qué bien. Pues a lo mejor yo también me saqué el carnet de la escuela Palomero. Pues yo tengo todavía el cartapacio porque que era me así, dieron. había dos en el barrio, una que se llamaba San Marcos, me parece, y Palomero. Entonces verdad, no sé en cuál de las dos. Pues ahí me saqué yo el carnet. Aparte no tenía coche, pero... Claro. Bueno, un barrio maravilloso. En el Sí, 84 bueno, ya había llegado la primera ola. No noté ese peligro del que has hablado. No. Es que, la verdad es que subía y ahí estaba la boca del metro también. No, es que ese peligro Murillo. de la barriada de las Navajas y tal, yo considero que acaba en torno al 81-82. No, yo te hablo 80. Yo fui en el 87, creo recordar. No, pero es que España, quiero decir, o Madrid, se tranquilizó mucho, o sea, cuando también paró un poco lo de las drogas y tal, porque las drogas llegan 77, 78, 79, 80, 81, y luego ya las cosas mejoran mucho, con también las alcaldías. Ya. Que lo único muy cerca del Bernabéu, eso no me hacía tanta gracia, pero bueno, está un poco más abajo, ¿no? Pero originalmente mi padre era del Atlético de Madrid porque originalmente el Metropolitano, que era el campo del Atlético de Madrid, era lo que ahora es la estación de metro Metropolitano, que está en Ciudad Universitaria, bajando desde Estrecho al lado. O sea, vivíamos un poco, casi estaba más cerca el del Atlético de Madrid, lo que pasa es que lo derribaron y se lo llevaron al Manzanares. Y entonces ahí sí que es verdad que el Bernabéu ya era el... Sí, bueno. Otra cosa, decir que aquí en La Rocha, en nuestro barrio, tenemos una pediatra que escribe, médico, ya es que has comentado que los médicos no suelen escribir, Maite Sotavirto. Pues tendrá muchas cosas que contar. Sí, escribe muy bien. Ha publicado su última novela ahora recientemente, una crack. No, yo te quería preguntar en plan anecdótico que tanto tú como tu hermano habéis prescindido del primer apellido. Sí. Y si no sois hijos de Rodrigo o qué. No, o sea, no hemos prescindido porque artístico, ni Fernando ni yo nos hemos quitado el Rodríguez. Sin embargo, he de decir que 2 hermanos míos se han quitado el Rodríguez para que sus hijos se apelliden Trueba, porque les hacía ilusión. O sea, dices legalmente. Legalmente. Se lo han invertido de orden para, digamos, perdurar el Trueba. Pero en realidad nosotros no nos quitamos el Rodríguez nunca, sino que nos lo quitaron. En el colegio,
en mi clase éramos 45 o 46 todos los años, y entonces cuando pasaban lista era, cuando llegabas al Rodríguez, como que se paraba el mundo. Era Rodríguez tal, Rodríguez tal, Rodríguez cual, Rodríguez Trueba, Rodríguez no. Rodríguez Zapatero. y con Zapatero es el ejemplo. Zapatero se llama Rodríguez Zapatero, pero todos le llaman Zapatero. ¿Por qué? Porque es menos común, ¿no? O menos tal. Entonces nosotros en el cole éramos los Trueba, sobre todo los medianos y pequeños, los Trueba. Y entonces mi padre, cuando venía alguna vez y tal, le decían, hombre, por fin conocemos al padre de los Trueba, señor Trueba. Y entonces todo era, no, mis hijos no son Trueba, son Rodríguez Trueba. Pero mi padre también, que se llamaba Rodríguez Alonso, firmaba como M.R. Alonso, con lo cual no podía tampoco decir mucho. Y entonces si tú te fijas, en los títulos de crédito de Amo tu cama rica, que es mi primera película, yo aparezco como David R. Trueba. Y cuando mi hermano empezó a escribir crítica de cine, empezó como Fernando Rodríguez Trueba. Y le quitaron en la guía del ocio el Rodríguez, le dijeron, oye, esto es muy largo, ¿por qué no pones solo Trueba? Y tal. O sea que ha sido accidental, aunque es verdad que Trueba es un apellido más bonito, suena mejor y es el de mi madre además, o sea que mi madre era muy... y es cántabro y nos gusta. Pero Rodríguez hay muchos, pero nunca hemos renegado del Rodríguez, o sea, está ahí. Y de hecho, en la facultad, que antes lo recordábamos, para mí era muy cómodo, tanto en el instituto como en la facultad, porque nadie sabía que yo era hermano de Fernando Trueba. Y yo lo ocultaba porque consideraba que no era necesario, ¿no?, que lo supieran. Entonces el Rodríguez te ayudaba muchísimo a que nadie te hiciera ningún comentario, ¿no? Y ya alguna vez, alguno que era muy íntimo y tal, o que venía a mi casa, no sé qué, se enteraba, ¿no? Ah, pero eres hermano de Fernando Trueba, sí. Hostia, ¿por qué no lo cuentas y tal? Supongo que por esas cosas también, un poco de que quieres hacerte valer por ti mismo, ¿no? Y de hecho hay una anécdota un poco graciosa con eso, que es que yo empiezo a escribir, la primera vez que yo escribo en El País es porque hubo una compañera de clase muy mayor, que la llamábamos, de periodismo, que la llamábamos, y no os enfadéis, la vieja, porque nosotros teníamos 20 y ella 40, y ella solo iba a los exámenes. Esta mujer un día le pregunta a una profesora de estructura de la información, le pregunta que quién escribe bien de clase, que necesita alguien que la sustituya en agosto, en su sección, que era sección de televisión. Y entonces esta profesora le dice, tengo un chico que se llama David Rodríguez. Y entonces me llama y le da mi teléfono. O sea, me llama, yo voy al País y me cita allí y me explica que tengo que sustituirla durante agosto, una cosa rarísima, pero que entonces se hacía así. Y entonces me dice, hago esta sección y no te preocupes, esta es la directora de sección y te dirá ella a dónde tienes que ir cada día y qué tienes que escribir. Perfecto. Y cuando estamos en septiembre, yo estoy escribiendo, en ese momento yo ya termino todos los artículos, David Rodríguez o David Rodríguez Trueba, no eran artículos, eran reportajes, crónicas, entrevistas. Entonces ella me llama porque necesita otra vez que le haga algo de complemento para el periódico. Y yo estoy en Asturias, en casa de Gonzalo Suárez, que es un director de cine asturiano. Él escribía con una chica un guión y mi hermano Fernando estaba escribiendo un guión conmigo. Y estábamos los 4 en la casa, un momento maravilloso. Y de pronto llaman al teléfono y se pone mi hermano Fernando. La chica esta que llamábamos la vieja se llama Rosana Torres y todavía escribe de vez en cuando en El País. Y entonces esta mujer llama, imagínate, una casa de Asturias, y entonces llama a casa de mis padres, le dicen no está en Asturias, este es el teléfono. Llama y lo coge mi hermano Fernando, porque estaba en la planta de abajo, sí. ¿Está David? Y claro, mi hermano mayor, bueno, el tercero, dice, una tía llamando a mi hermano. Y entonces dice, ¿de parte de quién? Que suena muy típico. Y dice, de Rosana Torres. Y entonces resulta que mi hermano y Rosana Torres habían trabajado juntos en la guía del ocio. Y entonces mi hermano dice, Rosana, ¿y qué haces tú llamando a mi hermano? Y dice, ¿y tú quién eres? No, ¿quién es tu hermano? David. Y dice, ¿pero y tú quién eres? Fernando Trueba. ¿Que tú eres Fernando Trueba? ¿Qué haces, Fernando? ¿Pero cómo que David es tu hermano? Y dice, sí.
pero tu hermano es imbécil, no me ha dicho nada. Y tal, digo, bueno, pero claro, pero tú ¿por qué le llamas? No, porque ha trabajado, me ha sustituido a mí en el periódico. ¿Qué dices? Pero tal, y entonces, David, baja y tal, y no sé qué, ya me pongo, pero tú eres gilipollas, ¿cómo no me dices qué tal? Y esa fue una... Y entonces luego Fernando me contó, me dijo, pero si yo la conozco mucho a Rosana, tal, es una personaja. ¿Alguien Y más sí, me quiere pasaban preguntar? esas cosas, luego ya pasó. Pero no, el Rodríguez fue accidental que desaparece. ¿Alguien quiere preguntar? A veces me sacaban billetes de tren o de avión David Trueba, y tenía a veces problemas porque dicen, oiga, esto no concuerda con su DNI. Imagínate Jonás, que es de tercer apellido Trueba. O sea, Jonás Trueba es Jonás Rodríguez Huete Trueba. A ver, ¿qué te van a Como hacer? mis hijos, Rodríguez. Claro, sí, Jonás lo dudó durante un tiempo, sí, cómo llamarse, si Jonás Huete, Jonás Rodríguez, Jonás Groucho, porque él se llama Jonás Groucho. Y entonces sí, al final decidió Jonás Trueba y tal, porque yo también hablamos de eso y le dije, bueno, asume. Pero en cambio mi hija, por ejemplo, que hace cosas de actriz, se llama Violeta Rodríguez y va feliz por el mundo. A ver, por allí. Bueno, Hola. hola. Yo quería primero felicitarte por la película. Muchas gracias. Y bueno, es curioso el proceso, ¿no? Leer el libro hace unos años y ver la película después. Yo la recomiendo, me imagino que mucha gente aquí la habrá visto ya. Y sobre todo felicitarte por el casting, ¿eh? El papel de la mujer madura, es impagable. Y yo creo que ha sido un referente los que lo hemos visto y los que hemos leído el libro. Primero felicitarte. Y luego quería preguntarte, esto del proceso creativo de la escritura, banalizándose como está en estos momentos, apostando por la literatura de entretenimiento, por la escritura de entretenimiento, premiando o dando premios, bueno... Sí, sé por dónde vas. ¿Sabes por dónde va? va? ¿No? Entonces, bueno, mi pregunta que expresa una inquietud, ¿no? Es decir, esta banalización en la escritura, que significa también una banalización respecto a todos los procesos creativos en general, si solamente nos centramos en el entretenimiento y en la venta y en fin, a mí me inquieta, supongo que a ti también. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú como escritor vives digamos, este panorama? Sí, bueno, un poco cuando hemos hablado de la feria del libro y del San Jordi y estas cosas, un poco ahí es cuando más te tienes que enfrentar a ello, porque realmente es que te lo hacen encima, ¿no? Es un poco que estás ahí mezclado en todo eso. Yo siempre considero que los lectores son inteligentes y los lectores y los espectadores de cine se mueven mucho por capricho, ¿no? Porque les apetece algo. Y es muy difícil ir a alguien y ir contra su capricho, porque forma parte de su libertad y de su forma de vivir, ¿no? Entonces yo no suelo ser muy... O sea, entiendo por qué lo eligen y por qué leen algunas cosas y por qué van al cine a ver algunas cosas, les entiendo perfectamente. Tienen seguramente miedo a que sea algo demasiado complicado que no lo puedan entender o disfrutar. Tienen la seguridad de que hay algo ahí como más popular, que no le va a decepcionar, que no tal, tienen un poco el... Y la lectura de cada persona es muy distinta porque depende mucho de tu formación, depende también del tiempo que tienes, de tu nivel de atención, de tu nivel de entrega. Entonces, soy bastante permisivo con la gente y siempre pienso, de un libro menor puedes llegar a un libro mayor, de un esfuerzo menor puedes subir a un esfuerzo mayor, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es como el que corre, pues el primer día corre 10 minutos, el segundo 15, y siempre pienso, bueno, yo también leí, hablábamos antes de Stephen King o de novela negra, leí mucha novela en mi formación popular, lo que pasa es que era de mucha calidad, ¿no? Y ahora la gente que lee esto, me acuerdo perfectamente cuando Cercas me dijo que iba a coger el premio Planeta, ¿no? Meses antes de que se lo dieran, y porque en esa época yo leía, me mandaba para que leyera todos sus libros, entonces cuando había leído uno y no había salido todavía, le digo, ¿cuándo va a salir esto y tal? Y entonces me dijo, ostras, es que va a salir dentro de un tiempo. Y entonces yo dije, ¿por qué?
Y me dijo, no, no sé. Y le dije, no. Claro, lo intuí, ¿no? Y entonces le dije, no, pero qué horror, ¿no? Y me dijo, ¿por qué? Y digo, porque es horrible ese premio, ¿no? O sea, es un premio extraliterario, es un premio económico, es un premio promocional. ¿Por qué te metes en eso? Me dijo, no, hombre, lo han ganado grandes escritores también. Digo, sí, pero porque el premio de vez en cuando se lo da a un gran escritor para disimular. Claro, es como... No, es... No sé. Pero bueno, te digo que soy permisivo en el sentido de que no me amargo por eso. Siempre digo, bueno, pues dependerá también de las expectativas de alguien, ¿no? Es ¿qué quieres? A veces es verdad que les veo muy orgullosos de lo que venden, ¿no? Y yo no me enorgullecería de tanto de eso. Porque hay tantos y tantos libros que han vendido mucho que no significan nada en la historia, que no pasa nada, pero tampoco los descalificaría por eso. O sea, están ahí, hay que leerlos. O sea, hay que leerlos si quieres, si te gustan en el cine. Yo vengo del cine, o no, claro, el cine antes, el cine que es una industria brutal, esto lo tiene solventado desde hace mucho. Todo el mundo sabe perfectamente lo que es una película de autor y lo que es una película comercial. Y no se engaña a nadie, y a veces hay híbridos que tienen mucha dignidad y otras que carecen de dignidad. Y ahí está. Y el espectador con su capricho dice, ay, pues me apetece ir hoy al cine, ¿no? Y no quiero sufrir, dicen mucho eso, no, ya bastante la vida es dura como para ver una historia ahora de gente muriéndose. Y yo les digo, pues si es que en las películas buenas no muere nadie. Precisamente las del cáncer y las muertes de no sé qué son las malas. Esas sí que se sufre, pero se sufre mal. Pero bueno, es verdad, lo entiendo. Entonces, nada, bueno, siempre piensas que hay público para todo y no me afecta mucho. Es como si fueran universos paralelos. Quizá lo que me sorprende es que los suplementos literarios hayan decidido dedicarles una página para ponerles mal. Siempre pienso que antes esa página se la ahorraban y ponían a una novela buena, bien, que no hubiera la gente ni oído hablar de ella, para ayudarles, pues como un poco hacia el premio Nobel, intentar buscar un escritor a ser posible oscuro, pero de gran calidad, como pasa, que son difíciles de leer, ¿no? Y entonces les das el Nobel y ayudas un poco a fomentarlos, ¿no? Gente que no... Has estado presentando la película Los Golem. Sí, hoy... Tú sabes que tu película está enfrente, Los Golem Yamaguchi. No, está en Los Golem Yamaguchi. Ah, está en Yamaguchi. Sí, está en la sala, sí. Pues que sepas que hay un poco aquí en Pamplona la diferenciación entre el comercial en Bayona y el Yamaguchi. O sea, que es un honor para nosotros. Ah, claro, que si vas que al si no, Yamaguchi sí. es como más... Si hubiera estado en Bayona, pues Claro. habríamos recelado, digamos. Sí, en el Bueno, cine, a ver, claro, en el que cine luego el cine sabemos. híbrido, como has dicho, Yo siempre digo, yo soy muy afortunado porque hago películas de autor que hacen dinero. Pero no solo hacen dinero, o sea, es decir, las has hecho porque querías hacerlas, ¿no? Entonces siempre, ostras, y a eso lo llaman un poco, tiene la descripción de clase media, a eso lo llaman clase media en el cine, director de clase media, y siempre digo, pues sí. Sí, pero culto también es... Yo esa es una cosa a la que no aspiro, porque son los que van ya a los festivales estos de que tiene que durar la película 3 horas y media y ser muy aburrida, ¿no? Entonces también ahí tengo un problema con eso, ¿no? Entonces yo estoy en la clase media, me siento totalmente definido. A ver, pregunta. A ver, yo no me acuerdo cuando publicaste Queridos Niños, Sí. pero está de radiante actualidad. Entonces, Sí, ¿cuándo entiendo. empezaste a escribirla? Y porque parece un reflejo de la actualidad política, o sea, de lo que pasa en las campañas, bueno, o sin campañas ya. Pues fíjate, Queridos Niños fue un libro que produjo mucho rechazo cuando lo publiqué porque le molestó mucho a un mundo que estaba ahí en torno al periodismo, la política y tal, les importunó. Incluso me he encontrado a veces políticos como solventes, así de izquierda, que dijo, leí tu libro, es muy duro, ¿no? Es un poco... Y digo, pero ¿de qué me estás hablando? Si es mucho peor la realidad, el libro casi es de Disney. Entonces importunó. Y Hombre, el libro casi le coges cariño al personaje. Sí, casi, al ser este. Sí, claro que le coges cariño porque está escrito con cariño hacia un personaje demoledor y un cínico absoluto
y una persona malvada en muchos aspectos, ¿no? Pero es que la política recurre a esas personas y yo me estaba dando cuenta de que esas personas eran útiles, ¿no? Hoy hemos asistido al triunfo de una de esas personas. Entonces esas personas son muy útiles al político, incluso al político honesto. A veces necesita ese tipo de personajes que también están de actualidad y más en la región. El libro se publica en el 21, pues yo debí empezar en torno al 17, 18 a escribirlo. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención, que lo hablaba con un compañero aquí, periodista, con Fernando, que se ha dedicado también a esas cosas, resulta que yo hablo con gente que está trabajando en eso, incluso algún político, para recabar información, documentación, y me doy cuenta, ya en el 18 y 19, me doy cuenta que uno de ellos me dice una cosa, me dice, mira, David, la clave ahora mismo de cómo está la política es que nadie se fía de nadie, pero te estoy hablando de los suyos. Digo, entonces es muy habitual que la gente grabe las conversaciones. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, con los móviles. Van con el móvil y graban a su compañero. Y lo tienen guardado y lo tienen tal porque tú dices cosas y tal y no sé qué dice. Y es muy habitual que esto sumergidamente mucha gente te dice, oye, cuidadito con lo que dices de tal, o sale elegido en primarias no sé quién y le dicen, ah, sí, ¿tú crees que te apoya no sé quién? Esto es lo que dice de ti cuando no estás. Esto no ya en prensa ni en juzgados, sino en la vida cotidiana de tal. Y entonces eso y lo introduje también en el libro. Y luego, fíjate, del 21 para acá me han dado la razón todos los telediarios. Y claro, yo a veces lo veo como espeluznado porque ahora ya el libro está menos de actualidad, pero hace unos años me llamaba gente y me decía, es lo de tu libro, es lo de tu libro. Tal. Y porque sí, hacen cosas, o sea, realmente se ha envilecido muchísimo el trato entre ellos, porque antes yo creo que había más cordialidad entre gente incluso de partidos distintos, había una cierta compañerismo, una cierta... o sea, había dureza porque era muy duro, pero... da la sensación de que ahora es el salvaje oeste, o sea, es decir, es durísimo. Entonces, un poco el libro lo que era un manual de instrucciones para que la gente, primero, dejara de hablar de los políticos como esos y los empezara a considerar nosotros. Porque en el fondo, su representación consiste en que, digamos, de alguna manera, nos gusten o no, son los que hacen de nosotros en la escena pública, tanto parlamentaria como gubernamental o en la oposición, ¿no? Entonces, es muy importante ser responsables. Entonces, el Queridos Niños venía de ahí. El personaje protagonista llamaba a los electores los queridos niños. Entonces, cuando le daba material a la candidata, decía, esto le va a gustar mucho a nuestros queridos niños y tal, ¿no? Caramelos, caramelos, es lo que quieren, ¿no? Frases, escenas, titulares. Claro, la gente se informa cuando escribí el libro, me parece que hay un momento que se dice que el 70% de la población española se informa por el móvil y por lo tanto tú le tienes que llegar en un titular que llegue al móvil, ¿no? Ahora ese 72 creo que debe ser el 92, entonces vamos a peor, ¿no? Claro, depende de por dónde te informes, es la información que te van a dar. Entonces yo creo que estamos en esa ola y es muy importante que la gente se conciencie de eso y que sepa leer lo que le están haciendo, o sea, el elemento teatral, y dicho en el mal sentido de teatro, que hacen los políticos ahora. Por ejemplo, no sé si habéis seguido un poco la campaña en Nueva York. Yo el otro día, de este chico que es hijo de una directora de cine, Mad Money, ¿no? Que de alguna manera en una ciudad que siempre ganan demócratas, pues ha ganado un demócrata, pero un poco más radical, un poco más tal. Pero el otro día, hablando con un amigo americano, le dije, pero ¿es necesario hacer estas cosas para ganar unas elecciones ahora? Es decir, ir a las redes, hacer vídeos constantemente, hacer memeces. O sea, porque dicen memes, pero son memeces. Y entonces me dijo, sí, es necesario. Es necesario porque les han batido por ahí y entonces tienen que rebajarse a ese clima, ¿no? a esa comunicación. Y en eso estamos, o sea, es decir, que la comunicación política está en un lugar muy, muy primario y yo creo que es temporal, pero tiene mucho que ver con los elementos tecnológicos de la información, es decir, cómo nos llega la información. Entonces, al final un político es una persona esclava de dos elementos. Uno,
progresar en su partido, dentro de su partido, y 2, ser conocido fuera del partido. Ser primero conocido, antes que valorado. O sea, porque el caso Ayuso, por ejemplo, es un caso sistémico, ¿no? Es una persona que las primeras cosas que hace eran demenciales, las cosas que decía, pero eso la hizo conocida. Cosas que decía, como por ejemplo le voy a dar pasaporte a los fetos para que nadie aborte, esto lo dijo en su primera campaña. Madrid no es nada si no hay atascos el sábado por la noche, porque Madrid nos define los atascos, los bares, una caña es lo más importante, Madrid es la ciudad donde nunca te encuentras a tu ex. O sea, cosas que la gente de pronto en su zozobra emocional dijeron, hostia, ¿quién es esta tía? ¡Qué guay! Es así. Luego ella es más valiosa seguramente que eso, ¿no? Pero hay mucho de elemento de lo primero, hacerte muy conocido y trepar en tu partido, claro. Ella era íntima amiga de Casado y Casado la colocó por amistad, cuando nadie quería perder en ese momento, porque se suponía que Madrid lo iba a ganar Gabilondo y a la alcaldía Carmena, entonces puso a 2 como un poco que se habían medio formado con él y tal. Pero como bien demuestra ese caso, no hay amigos. Como bien demuestra el caso Pedro Sánchez-Susana Díaz. No hay amigos. La misma estructura que elevó a Pedro Sánchez para decir vamos a matar a Madina y luego matamos a este que no vale, ¿no? Pues al final Pedro Sánchez se los cargó a todos, digamos metafóricamente, y era el líder de su partido. Entonces es muy dura esta profesión ahora. La última. Sí. El otro día te oí una entrevista que tú solías regalar las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg. Vale. Se lo regalaba a las madres que acababan de dar a luz. Sí. Pues yo suelo regalar el de Buscarse la vida, porque me parece un libro... Ganarse la vida. Ganarse la vida. Ah, eso. Qué bueno. Sí, a mis hijos y así. Qué bien. Sí. Pues... Y que sigas escribiendo ganarse de tu familia, vida, que es muy divertido, ¿eh? No, ganarse la vida, pues muchas gracias. Es como la primera entrega de ¿no? Y tengo que seguir, sí, me lo dice la gente y lo voy a hacer y voy a seguir poco a poco y tal. Pero ganarse la vida venía de esa expresión mía, ¿no? Que la vida hay que ganársela, ¿no? No, ganarse la vida no es tener un trabajo y con ese trabajo costear tu vida, sino que la vida es un regalo que tú te tienes que ganar. ¿Y qué significa eso? En el libro lo explico, ¿no? Ganarse la vida significa sentir, que es también de lo que trata un poco Siempre es invierno, porque Siempre es invierno al final trata de 2 personas que se han cerrado y que tienen que volver a abrirse, porque la vida no se puede vivir cerrado por miedo a que me hagan daño, por miedo a que conocer una persona es posiblemente ser defraudado, ser traicionado en el largo plazo, ¿no? Pero ¿y qué? ¿Y qué? No importa. Eso es vivir, ¿no? Vivir no es ganar o perder, vivir es vivir, con todas sus consecuencias. Entonces, ganarse la vida es hacerte merecedor del regalo que te hicieron. Es muy importante eso, y a la gente se le olvida. O sea, nos han hecho un regalo que es estar aquí, y entonces hagamos una pequeña contribución a eso. ¿Cuál es tu contribución? Pues mira, esta, o hago esto, o intento ser esto, o intento hacer esto. Perfecto. No hace falta que sea público, no hace falta que te den un premio, no hace falta que te nombren el mejor padre del año ni la mejor madre del año. Falta ser mínimamente honesto con el círculo más cercano. A mí me encantaba por las mañanas, yo salía siempre de mi casa al colegio y mi padre estaba barriendo la acera de casa, ahí en Estrecho. Y yo le decía, pero papá, ¿por qué barres la calle? Que entonces estaban muy sucias, ¿no? Y me decía, porque es nuestra. Y nos representa. Este trozo no representa al Ayuntamiento de Madrid. Él no decía que venga el alcalde y la limpie, como dice ahora la gente, sino que decía, de este trozo de portal nos representa el edificio, los que estamos aquí, y esto es una mierda. Y cogía y yo pensaba, Dios mío. Y luego encima algún vecino se quejaba porque a veces pasaba la manguera. Entonces, es que eso es un gasto de agua y tal. Y como mi padre era el presidente de la escalera, decía, pues ya veremos y tal. Yo soy el presidente, mientras yo esté aquí, el portal, la acera estará limpia. Porque decía, se puede comer en el suelo, era su expresión. En mi acera se puede comer en el suelo. Ah, muy bien. Bueno, esa era una contribución, parece una tontería, pero... Vamos a ir acabando. Es verdad que un día se resbaló
se resbaló una vecina y entonces estábamos, porque heló, un día como hoy, mi padre riega, hiela y se resbala una vecina. Y Dios mío, papá, ¿qué has hecho? Y tal. Ay, no me he dado cuenta, hijos, y tal. Mi madre, es que eres un burro. Perdón. No. Vamos a ir acabando. Hacemos aquí un intercambio de preguntas. Hay un juego aquí. Entonces, el anterior, que fue Pepe Villuela, Hombre. te dejó una pregunta. Dijo que en un momento de tanta crispación, si crees que desde tu posición de columnista, o sea, desde el periodismo, la palabra sigue sirviendo o contribuyendo a mejorar la convivencia. Sí, totalmente. Yo le escuché una vez a Fernando Savater, que a la persona a la que he admirado mucho, le escuché una cosa que creo que estaba totalmente equivocado. Él le dijo que no pasaba nada, que el Parlamento y el foro público de los políticos es un lugar de expansión y que, por lo tanto, está bien que se insulten y está bien que se digan cosas y tal, porque así la sociedad se relaja y suelta, como cuando vas al fútbol, que parece ser que la gente se libera, sí, ¿no? Contra el árbitro, contra el jugador contrario. Yo siempre he pensado que eso es malo, que toda intervención en el foro público te responsabiliza. Y el lenguaje que tú uses es el lenguaje en el que tú crees y el lenguaje que construyes. Y tu presencia pública es una construcción, como otra cualquiera, es un ladrillo. Entonces, si tú pones un ladrillo torcido, la pared tiene un ladrillo torcido. Si todos los demás están rectos, aleluya, solo hay uno torcido. Pero como tú pongas uno torcido y el otro ponga uno torcido y el otro ponga uno torcido, que es lo que está pasando ahora, nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda porque no cree nadie en nada. No, yo creo que el lenguaje es definitivo y sobre todo en la esfera pública el insulto, la descalificación, el fuera de tono, el tal, me parece totalmente reprobable, sea de quien sea. Me parece un error porque contagia, porque el otro día una persona que trabaja en mi casa algunos días y que viene, una mujer de origen rumano, que vino aquí con una niña muy pequeña, se separó de su marido que la pegaba y se vino a España. Y la niña tendría entonces 4 o 5 años. Yo no la conocía entonces, pero un día mi hermana tiene una alumna, mi hermana es profesora de matemáticas, tiene una alumna, una niña de origen rumano, pero que obviamente ya españolizada porque llevaba 10 años en España, a la que su madre va a sacar del instituto para ponerla a limpiar escaleras con ella. Y entonces mi hermana, que era la jefa de estudios, se entera y conoce a la alumna y le dice, llama a tu madre y dile que venga. Entonces viene la madre y mi hermana se reúne con la madre y la madre le explica que necesita dinero y que su hija va al instituto, pero que tiene que ayudar, que necesitan dinero y tal. Y entonces le dijo, ¿pero tú de qué trabajas? De limpiadora. Y dijo, ¿y cuánto necesitas tú ganar al mes para que tu hija siga estudiando? Y entonces ella dijo, hombre, mínimo tal, no sé qué, no sé cuántos. Y dijo, ¿cuántas casas necesitas? Y tal. Y entonces llamó a todos los hermanos y dijo, oye, necesitáis... Yo no tenía nadie que viniera a mi casa, esas cosas. Pero... Y entonces me dijo, tienes que contratar a una chica que venga a limpiar a tu casa 3 días a la semana. Y yo, ¿por qué? Y tal, no, porque tal. Y me cuenta la historia y digo, fenomenal. Y tal. Esta mujer lleva en mi casa tantos años que esa niña de 14 años tiene ahora 2 hijos que a uno le han puesto David. Y entonces estos 2 niños tienen uno 10 y el otro 6. Y el otro día me viene la mujer, la abuela, triste a casa y medio llorosa, y me dice que en el colegio a sus hijos, a sus nietos, les dicen los compañeritos de clase, vete a tu país, rumano de mierda. Son niños que han nacido en España, que el pequeño yo creo que no ha estado en Rumanía nunca, porque no han podido ir a visitar en los últimos años. Y entonces me dice que pasa eso, y yo le digo, y yo pienso, esos niños dicen eso porque lo oyen en el foro público. Los niños saben lo que se puede decir y lo que no se puede decir, lo saben perfectamente, desde los 3 años de edad. Y eso se puede decir ahora. Y eso está mal. Bueno, y ahora tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado, que no sabemos quién va a ser. ¿Y Pepe la hizo sabiendo quién era? Sí, claro, porque el programa estaba hecho. Ahora estamos programando el invierno, pero todavía no está cerrado. No sabemos quién vendrá a esta silla y le tienes que dejar una pregunta. Qué difícil.
porque hay una reflexión tuya en la que dices que para ti el éxito es llegar a los 56 haciendo las cosas con las que soñabas a los 16. Vamos. Y hay una cita de Einstein que dice, no te esfuerces por tener éxito, sino por ser valioso. Entonces yo creo que en tu caso convergen y que estás haciendo cosas valiosas de las que soñabas cuando tenías 16. Así que enhorabuena. Muchas gracias. No sé si son valiosas, pero hago lo que puedo. Gracias. Muchas gracias.